Hola a todos, hoy quiero compartir con ustedes la forma en la que yo hago hamburguesas de lenteja, la comida número 1 entre veganos y vegetarianos, especialmente quienes están empezando. Si ustedes quieren una comida que sea rica, saludable, económica y libre de crueldad, esta receta es para ustedes. Veamos. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Primero, 1 libra de lentejas. Vamos a utilizar perejil y cilantro, de cada uno unos 200 gramos aproximadamente, 6 cebollas cabezonas, medio pimentón. Vamos a usar también 1 taza de harina de trigo, 1 cucharada de bicarbonato de sodio, de sal también 1 cucharada y 4 dientes de ajo. Si no tienen ajo disponible pueden utilizar pasta de ajo, 2 cucharadas. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es remojar las lentejas. Para ello las vamos a poner en un recipiente suficientemente grande. Vamos a retirar las impurezas como piedritas y ramitas y otras cosas con las que viene, y le vamos a agregar el agua, aproximadamente unos 2 litros. Vamos a tratar de que queden sumergidas todas las lentejas hasta donde sea posible, y ahí las vamos a dejar por unas 24 horas aproximadamente para que se hidraten. Bueno, pues ya transcurrieron 24 horas y así es como se ven las lentejas ya hidratadas, ganaron un poquito de volumen. Lo que vamos a hacer a continuación es retirarles el exceso de agua. Con la ayuda de un colador vamos a sacar solamente el agua que sobra, pero las vamos a dejar mojadas dentro del mismo recipiente. Esto durante un tiempo entre 24 y 36 horas con el objetivo de que germinen. Entonces vamos a esperar nuevamente para continuar con el proceso. Ya germinaron las lentejas. Después de 36 horas este es el aspecto que tienen. Cada lentejita tiene una pequeña raíz y este es el momento en el que tienen un mayor contenido proteínico. Ya están listas para molerlas. Bueno, estando germinadas las lentejas ya podemos empezar a molerlas. Esto lleva un poco de tiempo, hay que hacerlo con paciencia. Quienes no tengan un molino como este pueden utilizar, unos más pequeños que venden y son baratos como para usar en un apartamento, o sencillamente utilizar la licuadora. Conozco personas que hacen este proceso utilizando la licuadora y les funciona perfectamente. Vamos también a picar las cebollas y el pimentón. Para ello pues partimos un pedazo de pimentón y lo limpiamos de semillas y vamos poniendo dentro de un procesador de alimentos la cebolla partida en cuartos con pedacitos de pimentón y vamos picándolo así de a poquito. De nuevo, si no tienen un procesador de alimentos no hay problema, pueden utilizar la licuadora. Entonces vamos recogiendo en un plato o en una taza lo que vamos picando, vamos haciéndolo poco a poco. Recuerden que para esa cantidad de cebollas el pimentón que se va a usar es más o menos un pedazo como este. Así nos quedó la cebolla picada con el pimentón. Ahora vamos con las hierbas, el cilantro y el perejil. Para ello vamos a utilizar una licuadora. Entonces ponemos primero perejil en la licuadora junto con agua, le ponemos la tapa y vamos encendiendo y apagando hasta que vaya quedando picado y nos dé espacio para seguir poniendo el resto de la hierba. De nuevo vamos a agregar agua y encendemos y apagamos la licuadora para que se pique bien todo el contenido. Hacemos esto hasta que terminemos con toda la hierbita. Picarla de esta manera es muchísimo más fácil, mucho más rápido,
que hacerlo con un cuchillo sobre una tabla. Ahora, para retirar el agua, lo que vamos a hacer es utilizar un colador. Vamos sacándole el agua y vamos recogiendo toda la hierba en un platico. Bien, ahora que ya tenemos todo recogido en el plato, ya estamos listos para empezar a mezclar con los demás ingredientes que habíamos preparado antes. Entonces tenemos la lenteja molida, le agregamos la cebolla con el pimentón, después le agregamos el perejil con el cilantro, luego le ponemos la taza de harina, una cucharada de sal, una cucharada de bicarbonato de sodio, bueno, y empezamos a mezclar. Se me estaba olvidando el ajo, entonces se lo voy a agregar y seguimos mezclando. Ya terminamos de mezclar los ingredientes y la masa quedó así. Ya está lista para empezar a formar las hamburguesas. Aunque por nuestra experiencia, nosotros preferimos que cuando acabamos de hacer la masa, la dejamos nuevamente reposar por un día. Por dos razones. Primero, porque si se deja reposar va a estar un poquito más seca y eso facilita darle forma a las hamburguesas. Y también porque el sabor es diferente. El sabor, al dejarla de un día para otro cuando la masa ya está lista, el sabor que tienen las hamburguesas es mejor. Sin embargo, quien quiera puede empezar a formar las hamburguesas ya con esta masa. Así quedó la masa después de dejarla reposar por un día. Ahora está más sequita y seguramente está más rica. Para empezar a formar las hamburguesas vamos a utilizar un plástico para que no se nos peguen. Entonces con esta maquinita, que es una molde para hacer arepas, les vamos a dar la forma. Tomamos una cantidad de masa, digamos como el tamaño de un limón grande. Esto es opcional, pero yo se lo recomiendo. Pónganle unas semillitas de quinoa por encima a cada hamburguesa. Eso le da muy buen sabor y huele delicioso cuando se están preparando. Ahora ponemos un plástico por encima y le damos forma con el molde. Ok, vamos a hacer otra. Ponemos el plástico, tomamos la misma cantidad de masa, le ponemos un poquito de quinoa y el otro plástico por encima. Hacemos fuerza con el molde. Esta forma y el hecho de que queden planas ayuda a que se doren más parejo y eso las hace un poco más ricas. Vamos a continuar haciendo hamburguesas para ver qué cantidad logramos con esta masa que preparamos. Y este es el resultado de nuestro trabajo. 20 hamburguesas. En este momento aún se encuentran muy blandas, por eso debemos dejarlas en el congelador durante la noche para que adquieran consistencia y que podamos preparar la primera. Y aquí tenemos finalmente una hamburguesa lista para preparar. El haber estado en el congelador la ha deshidratado un poco, dándole la consistencia necesaria para que la podamos manipular. Ya la podemos preparar entre pan con lechuga y tomate o como acompañamiento en un plato de papas y arroz. Ya esto es al gusto de cada quien.
Bien, ahora tenemos en nuestra nevera comida vegana para varios días. Espero que este video haya sido muy útil para ustedes. Si les gustó, compártanlo, no olviden darle like y suscribirse. Hasta pronto.